La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el hermoso privilegio que nos concede estar una vez más en este lugar, por su grande amor y su grande misericordia. Saludamos de una manera especial a nuestro hermano Juan Manuel y a su esposa y a cada uno de los siervos de Dios y de la misma manera a la iglesia en general. Dios les bendiga. Vamos, hermanos, en esta mañana a iniciar con nuestra alabanza y adoración a nuestro Dios, inclinando nuestro rostro y suplicando al Señor que sea con nosotros en esta mañana, que Él tome control de la alabanza, que su Espíritu Santo nos vaya guiando y de igual manera a su siervo. Vamos a iniciar, hermanos. Incline su rostro ahí en su hogar. Mi Señor y Dios, Padre misericordioso y bueno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, mi Señor, para implorar, Señor Jesucristo, que en esta mañana reciba, Señor Jesús, nuestra alabanza y adoración de gratitud, mi Dios. Te pedimos, Señor Jesús, tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, que tome, Señor Jesucristo, la alabanza y Él la dirija, Padre Celestial, que usa nuestras vidas, Señor Jesucristo, somos como solamente, Señor, como un utensilio en tus manos, mi Señor. Te rogamos, Padre bendito, seas con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, mi Señor, bendícenos en gran manera a tu pueblo, Señor Jesús, a cada uno de tus hijos. En el nombre del Cordero de Dios te rogamos, te suplicamos. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 19. Le voy a dar lectura a sus versos 7 al 10, que dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Bendito sea nuestro Dios, porque a nuestras manos llegó la palabra de nuestro Dios, que es la regla de nuestra fe y conducta. Para esto vamos nosotros a alabar, hermanos, el nombre de nuestro Dios con el coro número 62. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Bendito sea nuestro Dios. Entra en la presencia
Busque ahí en su himnario, hermanos, el coro número 152. Tú solo eres Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos el nombre del Señor, hermanos, ahí donde usted se encuentre, y gócese en la presencia del Señor y conozca que solamente hay Dios, un solo Dios que debemos alabar y glorificar, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Tú solo eres Jehová. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y en esta mañana, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y adoremos al único Dios, hermanos, que ha llegado a nuestra vida un día muy especial. Adórele, hermanos, que Él es digno de adoración. Padre amado y misericordioso. Oh Señor, elevamos, Señor, nuestra voz con cánticos, Señor, de adoración, con cánticos de invocación, con cánticos, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, Señor Jesucristo, que tu palabra nos los indica, Señor, que tú eres Dios verdadero y justo, que tú estás con nosotros, Señor Jesucristo, que tú oyes vuestra oración y vuestras plegarias. Mi Señor, recibe la alabanza de nuestra alma, recibe la adoración de cada uno de mis hermanos, mi Señor y Dios. Bendícenos, Señor, en gran manera. Oh Cordero Santo, solo tú eres Dios, solo tú eres digno de adoración, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos. Bendito seas para siempre. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así como está en su hogar, hermanos, busca el coro número 147. Tenemos un Dios muy, muy grande. Bendito sea nuestro Dios. Coro número 147. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso
Amén, gloria sea nuestro Dios. Es grande y poderoso, es maravilloso, y aún así, hermanos, se humilla a mirarnos con misericordia y con amor. Coro número 150, tu fidelidad es grande. Él es fiel, amado hermano, a todo lo que Él ha creado, a todo lo que ha dado existencia. Él es fiel. Bendito sea nuestro Dios. Coro número 150. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Sea el Señor, grande es su amor, grande es su fidelidad, que siempre cuida de nosotros y está tanto, hermanos, de cada uno de sus hijos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Inclina tu rostro, amado hermano, y vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por aquellos hermanos que están en su dolor, que están, hermanos, en alguna enfermedad. Dios es fiel y Dios es grande en misericordias y escucha la oración del justo. Padre bendito, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti una vez más para suplicarte, mi Señor, que bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Que te acuerdes, Señor, de aquellos que están en su lecho de dolor, Señor Jesús. Que te acuerdes, Señor Jesucristo, de aquel que está desamparado, mi Señor. Que te acuerdes, Señor, de aquel que está necesitado de trabajo, Padre Celestial. Tiene alguna necesidad, mi Señor, está en tus manos. Tú eres fiel, Señor Jesús, y estás con nosotros. Dispuesto estás a escuchar la oración, Cordero de Dios, para suplicarte, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida. En tus manos están, Señor, cada necesidad. En tus manos está aquel que está sufriendo, Señor, moralmente. Oh, Cordero de Dios, tómalo en tus manos. Tú eres fiel y justo, mi Señor. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, porque todo te lo ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Bendito seas, Jehová. Bendito seas para siempre. Amén. Quiero, hermanos, que entonemos ese precioso himno número 143. Tu palabra santa llama. Bendito sea nuestro Dios. Si usted tiene listo, hermanos, su himno, glorifique al Señor y cante a que es 3 veces santo. Amén. Aceptas con el alma
haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega el alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. A su nombre la gloria. Bendita es la palabra de nuestro Dios que nos llegó a vuestras manos, hermanos. Y quisiera darle lectura a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que nos dice la palabra de nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es el que alienta nuestra vida. Por eso le damos gracias a Dios por ella, porque es, hermanos, el que nos conduce a la vida eterna. Cantamos, hermanos, ese precioso himno número 138. Oh, cantármela otra vez. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Alabado sea nuestro Dios. Este libro maravilloso que es la palabra de Dios ha sido por los siglos de los siglos.
Y vamos, hermanos, a entonar por último y vamos a orar también por el predicador. Pero quisiera entonar ese coro número 20. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios. Y así, hermanos, oramos por el predicador en esta mañana, que hay palabra del cielo para nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea nuestro Dios. Inclina tu rostro, mi amado hermano, y pidamos al Señor que dé entendimiento a su palabra al escucharla. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, porque un día nos anunciaron, Señor, de ti por medio de este libro. En este libro, Señor, hemos encontrado, Señor, paz. Al leer, Señor, tu palabra es como miel a nuestra boca. Tu palabra, Señor, no cambia. Tu palabra, Señor, ha sido desde los siglos por los siglos. Es verdad, es el que nos conduce, el que nos hace, Señor, vivir una vida de santidad. La palabra de Dios es nuestra regla, Señor Jesús, para conducirnos. El Señor bendito, gracias por ella. Permítenos, Señor Jesús, cada día escudriñarla. Permítenos, Señor Jesús, para no equivocar el camino, Señor, leerla, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo tu amor y tus misericordias. Bendice, Señor, la vida de tu siervo en esta mañana, Señor. Usa la vida, Señor, de tu Hijo. Pon palabras en sus labios, Señor. Está en tus manos, Padre Celestial. Bendice en gran manera su vida. Bendice en gran manera su vida, mi Señor. Te rogamos, te suplicamos, en el nombre del Cordero de Dios, por tu Hijo Jesucristo. Amén. La paz de Dios, hermanos, la misericordia de nuestro Señor es con cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener nuestra escuela dominical de este día, que ciertamente nos expresa la palabra de nuestro Dios. Saludamos con la paz de Dios a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, y a su amada esposa. Saludamos también a nuestro hermano Aarón Cortés, y Dios bendiga la vida de cada uno de sus siervos, ministras, y a la iglesia en general damos este saludo. Y a cada uno de nuestros amigos y a cada uno de los que nos están viendo en esta mañana, que Dios les bendiga. Vamos a tener, hermanos, por lo tanto, esta escuela dominical, su temario, ahí la marca, que lleva por tema un libro inalterable en un mundo cambiante.
Le invito a que tenga su nueva raza, lo vamos a ocupar en esta hora, vaya usted estudiando. Y de esta forma vamos todos aprendiendo en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, y luego posteriormente leeremos Isaías 48. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 33, cuando esté listo, glorifique el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, unidos ahí en su hogar, con toda reverencia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 40, en su versículo número 8, también lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y dice la palabra de Dios así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Estos son nuestros textos bases de este tema, un libro inalterable en un mundo cambiante en esta escuela dominical. Y tenemos que poner atención a cada uno de ellos, que es la palabra de nuestro Dios. Tenemos la verdad bíblica. La Biblia nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En la verdad bíblica aplicada, los creyentes debemos afirmar y vivir día con día las enseñanzas de las Sagradas Escrituras ante una sociedad cambiante. Bueno, tanto la verdad bíblica nos enseña y la verdad bíblica aplicada, tanto uno como otra, nos enseña que las Sagradas Escrituras es lo mejor. Puede pasar cielo y la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por ello, en la introducción se nos habla que la pregunta es: ¿la forma actual de vivir de nuestra sociedad es la misma que hace 50, 100, 500 o 2000 años? Es una pregunta. La forma actual de vivir de nuestra sociedad, ¿cómo está en este tiempo? Yo creo que entre nosotros podemos preguntarnos, si le preguntase usted directamente, mi hermano que esté en su casa, ¿qué contestaría usted? ¿Sí? ¿Qué diría? ¿Será la misma forma la que se vivió hace 50 años, hace 100, hace 500, a la que estamos viviendo ahorita? Ciertamente, la palabra de Dios nos establece que hace 2000 años era una forma de vida, hace 500 de otra manera, hace 100 y hace 50 años otra forma. Y hoy en la actualidad estamos viviendo ciertamente una forma actual de nuestra sociedad que nos está llevando a conocer cómo hoy en día se ha metido mucho la tecnología, lo que antes no se veía, anteriormente hoy se tiene. Y alabado el nombre de nuestro Dios, porque bíblicamente está que ciertamente la ciencia aumentaría, y hoy lo estamos comprobando. La ciencia ha aumentado de una forma tremenda. Con ello, a través del tiempo la sociedad ha experimentado diversos y múltiples cambios. Sin embargo, el hombre sigue siendo el mismo en su esencia y sigue siendo sujeto y presa del pecado y necesitado de Dios. La palabra de Dios quiere decir que permanece para siempre. Qué hermoso es saber, hermanos, que la palabra de Dios no sufre ninguna alteración, es inalterable. De aquí que aunque nosotros veamos que estos tiempos en esta sociedad experimenta diversos cambios, y dice aquí múltiples, pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que el hombre de una u otra forma sigue siendo el mismo en su esencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre no cambia, tiene un ciclo de vida, ¿sí? Desde que nace, se desarrolla, va creciendo, se desarrolla, hermanos, llega el tiempo en que envejece y muere. Con esto la palabra de Dios nos está diciendo de una forma tan especial que el hombre es como la hierba, es como la flor del campo, es como la niebla, hoy estamos, mañana ya no estamos aquí,
Y todo esto, hermanos, quiere decir que el mismo hombre tiene su misma esencia, desde que inicia su vida hasta que termina. Y de otra forma, mientras estamos aquí en esta tierra, en este peregrinar, seguimos siendo sujetos y aún presas del pecado. Quiere decir que el hombre necesita, por lo tanto, de Dios en todo el tiempo de su vida que el Señor le permita en esta tierra. Y en esto lo encontramos, hermanos, que la palabra de poder, hermanos, no cambia, es la que transforma, es la que nos da a conocer, es la que nos muestra quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. De ahí podemos decir ampliamente, y usted lo tiene ahí, en su temario, hermano, búsquelo en su primer punto, dice que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, con esta enseñanza, con nuestro primer punto, la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que tenemos un grandioso libro, hermanos, que está constando de 66 libros, de los cuales, hermanos, todos fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo, hermanos, y escrito por hombres idóneos que el Espíritu Santo usó, para que hoy en día, hermanos, tengamos este hermoso libro a nuestra disposición para la honra y gloria de nuestro Dios. De aquí que decimos, hermanos, entonces, que la Biblia es el libro de Dios, y lo reconocemos porque se le llama también la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y creo que de muchas maneras, hermanos, nosotros conocemos este hermoso libro que es la Sagrada Escritura. Y esto tiene que tener una cita bíblica, una base bíblica para reconocer que este libro, todo lo que está escrito aquí proviene de Dios, si no, hermanos, sería en vano este aspecto. Y vamos a ver la cita en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo libro de Timoteo, ahí en su hogar, agarre su Sagrada Escritura y busquemos este pasaje de la epístola, de segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice así la palabra de Dios en su capítulo 3, versículo número 16. Vamos a leerlo ahí en su casita unidos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí encontramos la primera parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que estábamos leyendo, que la Biblia es la palabra de Dios y ciertamente acabamos de establecer, hermanos, que la Biblia es el libro de Dios. No lo dice ninguno de nosotros, la Sagrada Escritura lo establece, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Creo que aquí queda claro, hermanos, que la misma Biblia nos determina de dónde proviene toda esta Escritura. De ahí se nos dice también, y es útil para enseñar, para dar huir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso estamos viendo el tema, hermanos, que es un libro inalterable. Todo lo que está escrito aquí, todo se cumple de una forma, hermanos, eficaz, de una forma verdadera. Y si fuésemos un poquito a la historia, conocemos, hermanos, que muchos han querido destruir la Biblia. De una u otra índole, hermanos, han querido terminar con ella, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que hasta aquí es uno de los libros más vendidos en todo el mundo y seguirá siendo, porque la palabra de Dios, hermanos, es poder. Con ello, si encontramos, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces tenemos que saber que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente. Aquí es uno de los puntos de nuestros 8 puntos doctrinales que tenemos, y es el segundo punto doctrinal, y es claramente que usted lo tiene ahí en su casa. Si no lo tiene, anótelo. ¿Sí? Si lo sabe de memoria, vamos a repetirlo, vamos a citarlo en esta hora. Dice así: la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, y por lo tanto, la única regla de fe, moral y conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. Y usted se da cuenta en este punto doctrinal,
nos está llevando a que nosotros reconozcamos, primeramente, que es un libro inspirado, ¿sí? Y por lo tanto nuestra vida debe ajustarse a esta fe. Esta fe que tenemos, hermanos, en Dios, y si tenemos esta fe en Dios, entonces vamos a escudriñar su palabra, y es la que nos va a llevar y guiar nuestra vida, nuestra conducta, a la que cada uno de nosotros tenemos que sujetarnos, ¿sí? Sujetar nuestra vida, porque de otra forma, hermanos, no estaríamos en el lugar, hermano, que el Señor nos tiene, cada uno de nosotros. Señor, requiere obediencia a este hermoso libro inalterable. Así que usted y yo, hermano, reconocemos que la palabra de Dios, hermanos, es inspirada. El propósito, dice aquí, el propósito de una palabra para todas las edades. En el punto 2, vamos a conocer este propósito. Y esto, hermano, no solamente es para una edad adulta, sino aquí nos marca, es para todas las edades. Quiere decir que este libro, hermanos, ciertamente nos lleva a que los niños, jóvenes, adultos, secundarios, intermedios, ancianos, la edad que usted quiera, hermanos, viene y está la revelación de nuestro Dios. Y de esta manera la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Por ello, para todos, hermanos, este libro es especial. Pero cuando usted comienza a leer, cuando usted comienza a escudriñar esta escritura, ¿de quién va a estar o de quién va a conocer de quién se está hablando? De nuestro Dios omnipotente. Nos va a dar a conocer, hermanos, en el aspecto del Dios todopoderoso, nos va a hablar del Dios inmutable, del Dios ciertamente inmenso, y el Señor nos va a seguir relatando, hermano, en su escritura del Dios infinito, del Dios eterno. Todo, hermanos, viene en la Sagrada Escritura y nos va a hablar de su Hijo Jesucristo. Y ciertamente, al hablar de Hijo Jesucristo, se va leyendo, va conociendo qué hizo Jesús por nosotros, por qué vino a nacer, por qué murió, por qué resucitó y por qué está sentado a la diestra del Padre. Y cómo es que tuvo que irse para enviar al Consolador. Todo esto viene en este hermoso libro, hermanos, inalterable de la palabra de nuestro Dios. Así que en él, hermanos, es necesario que usted y yo escudriñemos la Sagrada Escritura. De otra manera, ¿cómo puedo conocer a mi Señor? ¿Cómo puedo conocer a mi Maestro? ¿Cómo podemos conocer al que nos lavó y nos compró a precio de sangre? Solamente por la Sagrada Escritura. Tal vez nos platicaron de él, pero cuando leemos, oh Señor, qué hermoso es, que el mismo nuestro Dios nos va redarguyendo nuestro corazón y nos va determinando lo que Él hace y ha hecho por nosotros. Por lo cual, hermano, la palabra de Dios en San Juan 5:39, vamos a leerlo unidos, ahí en su hogar en San Juan 5:39. Dice así la palabra de nuestro Dios, y Él la encontró, vamos a hacer lectura con toda reverencia. Unidos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué estamos platicando en esta hora, hermanos? Que revelarnos a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos está revelando quién es nuestro Dios. Por ello, cuando el Señor nos dice escudriñar las Escrituras, no se trata nada más de leer, no. El Señor quiere que reflexionemos, que le conozcamos, pero de una manera en la cual usted, hermanos, mi propia vida, lo hagamos con el entendimiento, que razonemos, que veamos todo lo que está ahí escrito y que ciertamente la palabra de nuestro Dios nos muestra esa grandeza
en ese amor y en esa misericordia, porque si no fuera por ello, entonces no diría que por ella podemos tener la vida eterna. Y ella misma nos dice que es la que nos da testimonio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto debemos gozarnos y alegrarnos, hermanos, que este libro, ciertamente inalterable, aún en este mundo cambiante, el mismo Señor Jesucristo nos manifiesta en la palabra de Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que no ha cambiado, hermanos, lo que se ha dicho anteriormente, hace 2000 años, hace 50, hace 100, hermanos. El mismo Jesús sigue siendo con nosotros, porque Él es Dios y nuestro Dios es de generación en generación. Con esto quiero decirle que nuestro Dios, siendo eterno, Él no cambia. Y si Él es eterno, la palabra que nos ha dejado, hermanos, tampoco cambia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso en San Juan capítulo 17, versículo 3, dice así la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con ello, queda claro, hermanos, que el Señor nos revela, ¿sí?, que por medio de su palabra le conozcamos. ¿Y conozcamos a quién? Al único Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo lo que ve usted, visible e invisible. Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, el Señor se da a conocer que Él es el único Dios verdadero, como se le dijo, hermanos, al pueblo de Israel: yo soy Jehová. Ciertamente dio a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque es el único Dios que vive por los siglos de los siglos. He aquí entonces nosotros que conocemos la palabra de nuestro Dios y conocemos a Jesucristo, a quien envió el Señor, pues la palabra de Dios nos ha revelado, no nos ha revelado hombre alguno. La misma Biblia nos va determinando quién es nuestro Señor Jesús, quién es nuestro Padre Celestial. Aquí la importancia, hermanos, de que usted y yo reconozcamos, le creamos a la palabra, creamos al Señor, tengamos esa fe y esa confianza en nuestro Dios, porque dice la Escritura, hermanos, que todo el que se acerca a Dios realmente debe creer que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hoy nuestra vida debe tener esa fe y creerle, hermanos, y creer que existe un Dios y el Dios verdadero, y ciertamente creerle a lo que está escrito de la palabra de nuestro Dios. De otra manera, hermano, pues no seríamos agradables delante del Señor. Entonces es importante, hermano, cuando yo tomo este libro, creo lo que está en el escrito, ¿sí? Creo en esas promesas que están ahí, y creo lo que el Señor me permite en su misericordia, que nos ha revelado para la honra y gloria de su santo nombre. Estamos hablando, hermanos, de un libro, hermano, que está completamente todo, hermanos, de una forma sistemática, hermanos, en ese orden, hermanos. Toda doctrina está marcada de principio a fin. Es necesario que leamos completamente la Sagrada Escritura para que podamos conocer la revelación que nos ha dado el Señor por medio de su Escritura, de conocer a nuestro Dios. Y ciertamente, hermanos, una vez más en San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice también de esta manera la palabra de nuestro Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Voy a repetir el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que el Señor permitió, hermano, lo que usted lee, lo que tiene en estos 66 libros, la palabra de Dios inspirada,
Entonces encontramos que aquí el Señor recalca de una forma, hermanos, que usted ni yo tengamos duda, ¿sí? Porque el Señor es claro, esto fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y para que de esta manera, creyendo en lo que está en la Escritura, podamos tener vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos va revelando cómo poder ser salvos, cómo entregar nuestra vida a Cristo. ¿Quién nos revela? La misma palabra de Dios de cómo hacer esto y cómo llevarlo a cabo. Por ello, se nos dice que mostrarnos el camino de la salvación. Entonces la Biblia, hermanos, es clara, nos va mostrando cómo tenemos que llegar, a quién tenemos que acudir para tener vida eterna, llegar ante la presencia del Padre. Y usted lo va a leer ahí en su casa igualmente, en San Juan 14:6. Y ahí lo dice la misma Escritura. Leámoslo juntos ahí en su hogar, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La misma palabra, este mismo libro inalterable, ¿sí?, en este mundo cambiante, nos muestra el camino de la salvación. Y ya usted hoy lo escuchó y sabe quién es el camino de la salvación. Por eso cuando Jesús se refiere a él mismo, cuando él dice, Jesús le dijo, ¿sí?, él mismo está personalmente, le está diciendo, yo te digo, ¿sí?, y marca así, y se dice así, yo soy el camino. Y una vez leemos, hermanos, el yo soy el camino se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y no se queda ahí el Señor y le dice, yo también soy la verdad y también es la vida. Y marca de una forma, hermanos, abierta para cada uno que quiera venir a Él. Pero es claramente que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Con esto, entonces el Señor nos muestra el camino de la salvación. Entonces todo hombre, todo aquel que quiere venir ante la presencia de Dios, tiene una gran oportunidad para ser salvo. Cuando usted lleva este evangelio de la palabra de Dios, es una oportunidad para el hombre para que sea salvo, para nuestra familia, en nuestro hogar, nuestros hijos. El leer este hermoso libro, el Señor nos está invitando a que cada día, hermanos, vengamos ante su presencia, porque conforme a la palabra, Él nos está mostrando el camino de la salvación. Y no solo en este pasaje, hermanos, sino en Hechos, en su capítulo 4, Hechos 4, versículo 12. Dice así la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, la palabra de Dios, esta palabra, hermanos, de este libro que tenemos en nuestro hogar. Fíjense, hermanos, qué riqueza tenemos, cuántos tesoros tenemos en él, hermanos, y aún cuánta verdad existe ahí. Dios es claro en este aspecto. Él lo ha dicho y Él lo hará, hermanos, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, el Hijo no hará. Es ciertamente, hermanos, ejecuta todo cuanto Él establece en su palabra. Por eso cuando Él te dice que no hay otro, en ningún otro hay salvación, es porque te lo dice la Sagrada Escritura, que ningún otro ciertamente pueden tener salvación, porque el mismo Señor te lo está estableciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y con esto nos vamos una vez más identificando con la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso es saber quién es nuestro Salvador, qué hermoso es saber quién es nuestro Señor, qué hermoso es saber quién es el camino para llegar al reino de los cielos y estar ante la presencia del Padre. Con ello, en Hechos 16:31
también nos relata la Sagrada Escritura. Hechos 16:31, dice así la palabra de nuestro Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De una manera, hermanos, el mismo Dios nos establece en su Escritura cómo es que podemos ser salvos. Dice: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú. Y bendito el nombre de Dios, porque nos encierra todo en el ambiente familiar, ¿sí? Encierra a nuestros hijos, encierra a nuestra esposa, para que también puedan ser salvos. Es una bendición hermosa, hermanos, el conocer a Cristo y el tener, hermanos, este libro y creerle, hermano, en lo que está escrito ahí, para que podamos nosotros, hermanos, gozarnos ante la presencia de nuestro Dios. De ahí también nos enseña, este libro tan hermoso nos enseña el camino por donde debemos andar. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 25, versículos 4 y 5. Libro de los Salmos, capítulo número 25, versículo 4 y 5, ahí en su hogar. Búsquelo y lo leemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Fíjese lo hermoso, hermano, de este libro, que lo que Dios nos manifiesta, cómo quiere el Señor que caminemos, dónde quiere que andemos, pero de una otra forma es necesario pedirle a Dios que Él nos enseñe, nos muestre sus sendas, nos muestre ese camino de verdad, porque solamente en Él podemos gozar de salvación. Por ello en 2 de Timoteo 3, 16, 17, vamos a leerlo una vez más. Ya leímos el 16, pero vamos a leer también el 17, 2 de Timoteo, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice así la Escritura de esta forma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para darguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje, hermano, nos lleva entonces a conocer que el Señor está preparando nuestra vida para andar en este caminar y estar realizando toda buena obra. Por lo tanto, el mismo Señor nos está manifestando cómo debe ser tu andar en Él, cómo debemos estar caminando en este peregrinar en esta tierra. No hay manera, hermanos, de perderse, porque tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, que es la que te va a guiar y te va enseñando. Claro que el Espíritu Santo siempre está actuando y está obrando en nuestro corazón. El punto número 3 nos dice claramente que la iglesia es beneficiaria de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo es esto. En este mundo la maldad se sigue multiplicando. Los valores y principios bíblicos hoy son más atacados. Se vuelven a presentar circunstancias de pecado que se dieron en tiempos pasados, los cuales describe la Biblia. Vamos a ver qué dice Lucas 17, 26. Para que veamos cómo estos ataques vienen desde antes de que nosotros hayamos nacido, pero la palabra de Dios ya estaba escrito. Por eso dice Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y usted recuerda esta historia, hermanos, cuando Noé estaba construyendo esa arca que el Señor le mandó. Dice la Biblia que muchos que estaban haciendo comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es lo que marca la Escritura en este aspecto.
Se pierde, hermanos, y hoy en día creo que estamos caminando aún en esta situación. Los valores y principios bíblicos son atacados, y hoy en día, hermano, quiero decirle que ciertamente esto se ve mucho en esta generación que viene, hermanos, que no conoce del Señor, y aún a veces hasta los que conocen han sido arrastrados por esta situación, pero Dios en su misericordia nos dice que lo que tenemos aquí, que la palabra de Dios, este libro inalterable, aún en este mundo cambiante, hermanos, la iglesia se beneficia con este hermoso libro inspirado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Porque en medio de todo esto, la iglesia de Cristo y cada verdadero creyente debe echar mano de la Sagrada Escritura. ¿Qué es decir? Que el Señor nos está llevando a que tenemos que redoblar esfuerzos en leer la Escritura, en leer su bendita palabra, porque esto nos está llevando, hermanos, a que usted y yo podamos conocer lo que viene o cómo se está viviendo, y de esta forma, hermanos, lograr que estos principios bíblicos que el Señor nos ha dejado no se pierdan en nuestro hogar, no se pierdan con nuestros hijos, sino seamos nosotros los portadores, hermanos, de esta palabra, para que cada uno de los que no conocen se vuelvan al Señor y vuelvan estos principios bíblicos marcados en la Sagrada Escritura para una mejor vida, para un mejor bienestar, porque sabemos que donde está escrito, donde está, hermanos, Dios, está escrito, hermanos, que está la paz del Señor, que está la paz de Dios con nosotros, que está la presencia del Padre en nuestra vida. Y esto es lo que nos tiene que llevar, hermanos, que aún en medio de toda esta situación que vivimos, podamos decirnos la paz de Dios, hermano. Dios te bendiga, Dios está contigo. Qué hermoso, hermanos, es caminar en esa hermandad y conocer realmente esa paz de Cristo, hermanos, que sobreabunde en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, que aunque venga toda esta situación, hermanos, no pueden quitar la paz que hay en nosotros, porque el que conoce a Dios y anda en su camino, la presencia de Dios está con él. Por ello, en el punto 4, en todo tiempo, la iglesia debe permanecer firme en la palabra de Dios. Y aquí nos marca este punto, en todo tiempo. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Firme, permanecer en la bendita palabra de nuestro Dios. Aquí es donde tenemos que mostrar nuestra posición. Tu posición tiene que ser clara que eres cristiano. Tu posición tiene que ser clara que eres hijo de Dios. Que no debe de haber duda, que no debe de haber duda en quién has creído, que no debe haber duda en tu salvación. De ello, hermanos, agrada a Dios que estemos firmes, aunque estén pasando estas luchas, estos momentos difíciles, hermanos, donde parece que este mundo, hermano, de una u otra forma, está tratando de ganar, pero no podrá, porque el nombre del Señor está con nosotros, y el que pelea por nosotros es el Todopoderoso. Y este hermoso texto que nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en este tiempo, hermanos, nuestra posición, firmes en el Señor, gozosos, Señor, en la esperanza, y ciertamente, hermanos, aún en la tribulación, nuestra vida debe estar en Cristo. Gracias por ese grande amor, por esa grande fidelidad. No tiene que haber duda en nuestro corazón, hermanos. Como iglesia del Señor, somos los primeros que debemos estar al frente. ¿Y cómo hacerlo, hermanos? Solamente tomados de la mano de Dios, del poder del Espíritu Santo, y llenos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Y esto, hermanos, si usted se da cuenta, esto nos está invitando a que tenemos que leer la Escritura y ponerla por obra. Que de otra manera, hermanos, si no hay lectura, pues no vamos a tener, hermanos, mucho de dónde echar mano de las promesas de nuestro Dios. Es necesario conocer lo que está allí para que ciertamente veamos cuáles son nuestras armas espirituales que ha dejado el Señor, y que debemos en el nombre del Señor llevarla a cabo para que su nombre sea glorificado y no cedamos ante toda esta maldad, ante este mundo
que de una otra forma está dañando a muchos jóvenes, niños, y es donde tenemos que luchar y ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. De aquí, a no haber duda en nuestro corazón, podemos citar ese texto, hermanos, que dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15, ¿cómo nos quiere el Señor? Irreprensibles y además sencillos. Nuestro comportamiento debe ser como hijos de Dios, y aún el Señor te dice, guárdate porque el Señor nos quiere sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Aunque estás en este mundo, debo decirte en el nombre del Señor, dice la Escritura, que no somos de este mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios, porque esta generación maligna y perversa que se ha levantado, dice el Señor, tú vas a resplandecer, vas a ser un luminar en este mundo, porque por medio de tu testimonio, por medio de tu vida en Cristo, por medio de que tú haces la voluntad de Dios y obedeces la palabra de Dios y ciertamente la llevas a cabo, muchos van a venir a las plantas del Señor a causa de lo que tú vives en el Señor, y tu testimonio habla mucho, y muchos se convertirán por el poder de la palabra que hay en ti y vive en ti. Por lo tanto, el Señor dice, seamos fieles al Señor y guardemos su palabra. De ahí, el Señor nos invita, que tenemos hoy que dejar que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Deja, hermano, deja, hermana, que el Espíritu Santo redarguya su vida. Amigo que nos escuchas, deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Si muchas veces nos hemos opuesto a la palabra de Dios, no lo hagamos más. Porque ciertamente Dios quiere darnos una vida, pero una vida en abundancia. Hoy en día, hermanos, en este error que nos marcan, dice que hay corrientes de creyentes que buscan amoldar la Biblia a la moral cambiante de la sociedad actual. Y esto es lo más triste, ¿sí? Que hay corrientes de creyentes que quieren amoldar la Biblia como ellos quieren. Y aún a la moral que se va cambiando en este mundo, ellos quieren de una otra forma amoldarla, pero es imposible, porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. No pueden, hermanos, hacer que la Biblia se amolde. No, nunca. Porque la palabra de Dios es poder. Y ella nos marca, hermanos, que tenemos que hacer su voluntad. Y aunque quisieran amoldarla, al final del camino, hermanos, al final de esto, surgirían muchas situaciones en la vida, y Dios tenga misericordia, porque el que no anda conforme a la voluntad de Dios y quiere andar conforme a su voluntad, pues es cierto, no somos dignos y no es digno, hermanos, de heredar el reino de los cielos, porque está cambiando, o quiere cambiar de una forma como Él quiere, y no amoldarse a la Sagrada Escritura. Por lo cual la palabra de Dios nos responde en el Salmo 119, versículo 33 y 35. Salmo 119, 33 y 35. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es la voluntad que el Señor quiere, que caminemos en la verdad, y la verdad, hermano, la tenemos aquí en este libro, ciertamente, que es inalterable en este mundo cambiante. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué es lo que Dios quiere que corrijamos? Lo importante es que los creyentes, aquellos que formamos parte de la Iglesia de Cristo,
vivamos día con día los valores, principios y enseñanzas de la Biblia para agradar a nuestro Dios. Y aquí solamente voy a leer este pasaje, hermanos, de segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 8, y solamente la primera parte nos dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y aquí el Señor es claro: no nos avergoncemos en quien hemos creído. Vivamos en Dios y hagamos conforme su voluntad y practiquemos la Sagrada Escritura. Para instruir ante un mundo cambiante, vivamos la palabra de nuestro Dios. Hermanos, como padres de familia, tenemos un gran compromiso con el Señor, del cual, hermano, ni usted ni yo podemos dejar fuera esto. El Señor nos dijo claramente en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es un compromiso que usted y yo adquirimos con Dios, que tenemos estas palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y tenemos que repetirlas a nuestros hijos, y tenemos que hablar de cada una de ellas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este mundo cambiante. Vivamos la palabra de Dios. Y cerramos diciendo: hoy más que nunca, como la Iglesia de Cristo, debemos esforzarnos por vivir las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Así es, amado hermano, Cristo es con nosotros. Hay que esforzarnos por vivir las enseñanzas de la palabra, y esto nos hará bien y nos irá bien. Y más que todo, hermano, tu vida cambiará y será transformada en el poder del Espíritu Santo. Así que como iglesia, hoy vamos a decirle al Señor: heme aquí, Señor, ayúdame siempre a hacer tu voluntad y no la mía. Padre nuestro, a ti la gloria, la alabanza y la adoración. Estamos delante de tu sola presencia. Haz tu voluntad y no la nuestra, mi Señor. Nos has dejado un hermoso libro, Señor. Este hermoso libro que es la palabra tuya, tu palabra, mi Dios, y que es inspirada. Bendito sea tu santo nombre. En ella, Señor, creemos, en ella confiamos, mi Dios. Por eso hoy el tema que nos has dado, Señor, un libro inalterable en un mundo cambiante. Bendito sea tu nombre. Que este libro, Señor y Dios, sigue presente hasta nuestros días. Muchas veces han querido destruirlo, Señor, y no han podido, no podrán, porque tu palabra, Señor Jesús, es fiel y es verdadera. Gracias, Señor, porque has dejado a tu iglesia, Señor, esta enseñanza. Tú deseas, Padre, y nos sigues manifestando, Señor, quién eres, Padre. Tu palabra nos sigue mostrando en quién hemos creído. Toma, pues, Señor, el corazón de mi hermano, mi propio corazón, Señor, y hagamos conforme tu palabra, vivamos conforme tus promesas, mi Señor. Vivamos en ella, Señor, y actuemos, Padre, llevando a cabo, Señor, lo que en ella está escrita, mi Dios. No es solo leerla, no es solo conocerla. Tú nos has dicho que es necesario que practiquemos, Señor, esta escritura y la llevemos a cabo para la honra y la gloria de tu nombre. Permítenos hacerlo, Señor, y veamos tu gloria y contemplemos, Señor, tu grandeza y tu majestad, mi Padre. Y esto nos lleve, Señor, a adorarte. Esto nos lleve a glorificarte y a bendecirte más y más, Señor y Dios. Porque hay gratitud en nuestro corazón, porque te conocemos. Y conozco tu gracia y tu misericordia, Padre, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ayuda a cada uno, mi Señor. Y danos esa sabiduría para poder leerla y poder llevarla a cabo. Te alabo, Padre, y te bendigo, Jesucristo justo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra, por este tema, esta escuela dominical. Y queremos invitarlos a que sigan las redes sociales
por medio de Facebook, y si ha permitido de Tlaxcala Video de Luz, por YouTube Video de Luz ICR, horarios jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Dios, hermanos, está con nosotros. Vamos a leer nuestro Salmo 23. Ahí en su hogar le invito a que se ponga de pie y leamos este precioso Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Asimismo, vamos a levantar nuestra mano derecha. Que el Señor nos bendiga en el transcurso de estos días, de esta semana. Dios sea en su vida y en su corazón y con su familia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos,